Continuamos con el circuito integrado. Recuerden que en las tarjetas electrónicas y los diagramas, perdón, los fabricantes nos van a identificar al circuito integrado con las letras IC y su número de identificación. En algunas ocasiones lo indican con la letra U y su número de identificación, y algunos fabricantes utilizan otras letras, ¿de acuerdo? Pero lo que a nosotros nos debe de quedar claro es que un circuito integrado va a ser un encapsulado que va a tener más de 2 elementos conectados entre sí, ¿de acuerdo? Y un circuito integrado puede hacer diferentes funciones. Puede funcionar como regulador de voltaje, como amplificador de audio, como amplificador de video, como memoria. Puede funcionar como un procesador de datos, como un procesador de señales tanto de audio como de video, o incluso hacer, aparte del procesamiento, hacer control de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender en mucho la función del circuito para realizar las comprobaciones pertinentes. Por ejemplo, si yo tengo un circuito integrado como regulador de voltaje, aquí voy a poner uno muy sencillo, va a tener una terminal de entrada y una terminal de salida, más aparte una terminal de GND. Entonces, si es un regulador de voltaje, va a tener ese voltaje de entrada marcado como Vin. Si este regulador de voltaje es de 12 voltios, por ejemplo, y es un regulador lineal, entonces debe de llegarle por lo menos 15 voltios. A la salida va a obtener 12 voltios. Esa es la regulación del voltaje. Es el trabajo de un regulador de voltaje. Y obviamente debe tener una conexión a GND, porque recuerden que aquí adentro hay varios dispositivos que están haciendo posible esta regulación de voltaje. Entonces, ¿cómo voy a comprobar el estado de este regulador de voltaje? Mido de GND a voltaje de entrada, que exista su voltaje de entrada. Y mido de GND a voltaje de salida, que exista su voltaje de salida. ¿De acuerdo? Luego, entonces, si yo necesito verificar otro tipo de circuito, por ejemplo, un amplificador de audio. Aquí les voy a poner, en cada caso, les voy a poner algo, un ejemplo muy sencillo. No es tan fácil como se los estoy explicando, pero para que se den una idea de lo que tienen que saber, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser como amplificador de audio. Un circuito amplificador de audio, lo primero que debe de tener es un GND y un B+, o sea, un negativo y un positivo que venga de la fuente de alimentación. Cada amplificador de audio, de acuerdo a su potencia, de acuerdo a sus especificaciones, todas son diferentes. De acuerdo a eso va a ser el voltaje de alimentación y de acuerdo a eso va a ser su intensidad de corriente que va a consumir. ¿De acuerdo? Entonces, necesita primero alimentación de fuente. Ya que tenemos alimentación de fuente, puede ser un integrado que sea monaural. Si es un amplificador monaural, solo va a tener una entrada. Entrada que es L más R. Y va a tener una salida, que es L más R. O sea, canal izquierdo más canal derecho. Si es monaural. Si es estéreo, va a tener dos entradas, que sería L-in, R-in, o sea, entrada izquierda y entrada derecha. Va a amplificar esas dos para que tenga salida izquierda y salida derecha.
Entonces, este integrado, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo compruebo que esté funcionando? Primero, mido voltaje de alimentación. Ya que tiene voltaje de alimentación, ¿por qué mido primero el voltaje de alimentación? Porque si no está alimentado, no van a trabajar los circuitos que están aquí adentro. Entonces, primero mido voltaje de alimentación. Ya que tengo ese voltaje de alimentación, compruebo que le esté llegando señales de entrada. Ya que compruebo que también tiene señales de entrada, compruebo que tenga señales de salida. Y si eso se cumple, el circuito integrado está funcionando correctamente. Si no se cumple, puede estar dañado. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido puede estar dañado? Si sí hay voltaje de alimentación y sí hay señales de entrada, pero no de salida, entonces el daño está en este integrado. Si sí hay voltaje de alimentación y no hay señales de salida, pero tampoco hay señales de entrada, entonces no pueden asumir que está dañado este. Porque a lo mejor el daño está antes, en las secciones que le están aplicando la señal de entrada. ¿De acuerdo? Bien. Podemos tener otro circuito. Digamos que este sea un circuito de control o lo que llamamos el oscilador en fuentes conmutadas. ¿Qué es lo que tengo que verificar en un circuito de esos? Oscilador de fuente conmutada. Su GND y su V más es lo primero que tengo que comprobar. Que tenga voltaje de alimentación. Y si tiene voltaje de alimentación, entonces ahora tengo que verificar su oscilación de salida. Aquí este voltaje lo compruebo con el voltímetro de corriente directa. Aquí. Y la oscilación de salida de este integrado la compruebo con osciloscopio. En el entendido de que un circuito oscilador convierte el voltaje en una frecuencia. Esa es la función de cualquier circuito oscilador. ¿Reloj oscilador convierte el voltaje en frecuencia? Sí. Y por último, tendríamos un circuito que llamamos microcontrolador. Ese microcontrolador hace un trabajo más complejo. Y como hace un trabajo más complejo, necesita más condiciones para poder funcionar. ¿Qué condiciones necesita? Necesita un GND y un B más. ¿Ya se dieron cuenta que esto es común en todos? Todos los integrados necesitan GND y B más. Todo. Luego, aparte de eso, necesita una señal de reset. Necesita una oscilación. Os in, os out. Y este elemento que está aquí es un oscilador de cristal. Al ser un oscilador de cristal, ¿qué les dije? ¿Cuál es la función de un oscilador? Convertir un voltaje en frecuencia. Eso pasa aquí. Os out pasa al oscilador de cristal que convierte en frecuencia para meterlo al os in. Este está generando una frecuencia de trabajo para este circuito. ¿Cómo voy a comprobar este oscilador? En los diagramas normalmente o en las tarjetas normalmente se los identifican como X tal, así, cristal. Eso significa. Y entonces, para que yo sepa cómo si está trabajando, hay de dos maneras. Una, que es medirle el voltaje aquí
en OS-out y medirle el voltaje en OS-in. Debe haber una diferencia en esos dos voltajes. Esa es una manera. La segunda manera, que es la más confiable, es aplicar aquí el osciloscopio y aplicarlo aquí. Y debo de tener esas señales de oscilación de este. Así se comprueba el oscilador de cristal. Ok, continuamos con el micro. Entonces, aparte de esto, necesita el micro tener otras conexiones que son bidireccionales. Esas líneas son bidireccionales, es decir, que van para los dos lados. Y se conocen como data y clock, que son las líneas de comunicación digitales que va a tener este integrado con todas las secciones del aparato. Pero para que éste pueda ejecutar acciones, necesita recibir órdenes. Esas órdenes las recibe a través de un receptor infrarrojo o a través de unas teclas de conmutación. Ahora, ¿cómo comprobaría el estado de este circuito? Mido voltaje de alimentación, mido su condición de reset con voltímetro de corriente directa, compruebo la oscilación del cristal, compruebo las líneas de comunicación. Estas líneas de comunicación, lo ideal es comprobarlas con osciloscopio, pero hay una alternativa. Eso ya se los voy a dar en los cursos de reparación. Comprobar que le esté llegando la señal del receptor infrarrojo y comprobar que las conmutaciones de los interruptores también estén llegando aquí al microcontrolador. Y si todas las condiciones se cumplen, entonces este estará funcionando correctamente. Si alguna de las condiciones no se cumple, puede ser daño del micro o puede ser daño de algún elemento periférico a él o que tenga que ver con el circuito microcontrolador.